La porción de la Escritura que vamos a leer se encuentra en Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, versos 6 y 7. Si alguien quiere alguna Biblia para seguir la Escritura, la tenéis aquí, Biblias, ¿vale? Si alguien requiere de alguna Biblia. Isaías 56, 6 y 7. ¿Lo tenemos? Bendito seas tú. Y que el Señor purifique nuestros labios para leer su bendita palabra. Y dice así la palabra del Señor. Y los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Amén. Amén a su palabra. Amén, amén. Dios escoge a un pueblo, les da una casa, y pareciera ser que todo el resto de la humanidad se quedara como indigente sin hogar. Pero aquí la profecía bíblica nos enseña que su casa, la cual es casa de oración, será casa para todas las naciones. Amén. Y eso le incluye a usted y a mí como gentiles. Amén. Sí, Señor. Hermosa palabra. Amén. Y yo tomo este texto como impulso para hablarles algo en esta tarde. En primera instancia, decirles que algo que todos ya saben, Dios es un Dios cercano, ¿verdad? ¿Que lo saben? Tenemos un Dios cercano que desea una relación íntima con aquellos que son suyos. Dios desea conocer a los suyos, y los suyos, por causa de ser conocidos por Dios, anhelan conocer a su Padre. No tenemos a un Dios distante, el cual estaba aburrido un día, creó a la creación, valga la redundancia, y se quedó al margen mirándolos desarrollarse. No, Dios interactúa con el ser humano y quiere tener una relación de intimidad con él. Por eso, a lo largo de las Escrituras, vemos cómo Él nos ha provisto de infinidad de recursos para tener ese vínculo con nuestro Padre Celestial. Estos recursos no serían posibles sin la base de estos, la cual es, por primera instancia, cómo no, el eterno y hermoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sin el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual es el pontífice, el que es puente para acercarnos a Dios, sería imposible tal cercanía y tal relación. Pero no solo por medio del sacrificio de su Hijo, sino por medio de su Espíritu. Esas bases que Dios establece en el hombre y mujer regenerada, hacen posible esa relación y ese interactuar con Dios. Ya que Dios, que es santo y espíritu, solo puede relacionarse con lo santo y con lo que es espiritual. Pero una de las maneras las cuales Dios designó para que tengamos una relación con Él, por supuesto encima de estas bases que acabamos de nombrar, es por medio de lo que conocemos hoy como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, entendemos el concepto iglesia local. Dios ha establecido por medio de
su voluntad suprema, ya que no se le escapa nada a su voluntad, tener una relación con su pueblo por medio de estos habituáculos llamados iglesias, los cuales la Iglesia universal del Señor se reúne para alabarle, glorificarle, aprender de su palabra, etc., y tener una relación con Él. Gracias a su inmenso amor, tomamos un impulso un poquito hacia atrás para hablar de esto. Gracias a su inmenso amor, Dios proveyó a su pueblo que escogió y liberó de un lugar de culto para tener una relación con Él. Dice, y haréis esto conforme al modelo que yo os dé, y yo, por medio de esto que vais a hacer, habitaré en medio vuestra y dentro de vosotros. Si os acordáis, Dios le dio al pueblo de Israel en primera instancia los planos para hacer el tabernáculo y después se convirtió en el templo. El tabernáculo no es nada más y nada menos que el templo, pero móvil. Y después construyó el templo, el cual era el lugar céntrico de culto de todo el pueblo de Israel. Amén. Rápidamente, porque todos conocéis la historia y no nos podemos detener aquí, todos sabéis que cuando fueron conquistados por el rey Nabucodonosor, se fueron las tribus que quedaron en el sur, Judá y Benjamín, presos a Babilonia. Cuando se fueron allí, el templo y la ciudad quedaron destruidos. Pero allí en Babilonia surgió algo impresionante, que al no haber templo y no poder tener una relación con Dios a nivel de sacrificios, etcétera, etcétera, lo cual Dios designó por medio de su palabra, Dios, por medio de su bondad, proveyó a su pueblo esclavo en Babilonia un recurso. ¿Qué recurso? El pueblo del Señor se juntó y por medio de que no podían sacrificar, sustituyeron el sacrificio por la oración de sus labios, como dice, creo yo que eso seas. ¿Y qué surgió? Surgió la sinagoga, Beit Knesset, que se le conoce, casa de oración. Surgieron lo que conocemos por el medio del desarrollo de estos siglos que han llegado hasta el día de hoy, lo que se conoce hoy como una iglesia, como un local, una iglesia local, un habitáculo donde sus hijos vienen para adorar al Señor y tener una relación con Él. ¿Habéis entendido esto? Gloria a Dios. ¿Y por qué Dios desarrolló lo que hoy conocemos como una iglesia? ¿Por qué es importante tener estos sitios de culto? Por muchas cosas, pero sobre todo es importante porque Él está. Amén. Si Él no está aquí, esto no es importante. Amén. Esto es importante porque Él está aquí. Amén. Si Él no está aquí, hermanos, ¿qué hacemos aquí? Si no podemos sentir su presencia, ¿qué hacemos aquí? Amén, amén. Si no podemos escuchar su palabra, ¿qué hacemos aquí? Si no podemos experimentarle, ¿qué hacemos aquí? Si no sentimos su abrazo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene decir, me voy a ver a mi padre y saber que no está en casa? Abres la puerta, entras, voy a ver a mi padre y sabes que ahí no está. ¿Dónde has ido a ver a mi padre? No, tú sabes que ahí no está. Si Él no está aquí, esto no tiene sentido. Lo vuelvo a repetir, lo puedo repetir más alto y más fuerte. Si Él no está aquí, si lo que estamos haciendo aquí no es por el impulso básico de que Él está, aquí no hacemos nada. Estamos de más. Porque esto tiene sentido si Él está, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que hace que Dios esté aquí? ¿Qué es lo que hace que Dios esté en este lugar? ¿Hace que Dios esté en este lugar estar registrados en el Ministerio de Justicia?
hace que Dios esté en este lugar, tener un lugar bien ubicado como este, precioso, es hermosísimo lo que el Señor nos ha regalado, hace que esta preciosidad de local, hace que Dios esté aquí. Tenerlo todo perfectamente organizado, NIF, cuenta bancaria, todos los pagos por el banco, coro que cante, predicador que predique, cuentas, bafles, y que haya una organización perfecta, un respeto con los vecinos, un entrar, un salir. ¿Eso es exactamente lo que hace que Dios esté aquí? Todas estas cosas son necesarias. Y las tenemos que buscar y tenemos que procurar la excelencia en Dios. Amén. ¿Me escuchas? Tenemos que buscar la excelencia en Dios. Y la excelencia nada tiene que ver con oros y rubíes y diamantes, ¿eh? Uno puede ser excelente en una chabola adorando al Señor. Amén, amén. Pero tenemos que buscar esa excelencia y alcanzar lo máximo que podamos alcanzar en todos los niveles posibles, sean materiales y espirituales, para la gloria de su nombre. Pero nada de estas cosas es el detonante para que Dios habite en un lugar. En Isaías 66, capítulo 66, verso 1 y 2, dice: el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, es como el omnipotente desde los cielos diciendo: pero vamos a ver, ¿dónde me vais a hacer una casa que yo, el Dios creador de los cielos y la tierra, pueda habitar? Amén. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Qué estáis? ¿Dónde puedo habitar yo? Pero dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas, dice el Señor. Dice: pero escúchame bien. Dice: miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y tiembla ante mi palabra. Amén. No hay edificio, ni rascacielo, ni catedral que pueda ubicar y albergar al Omnipotente, pero en cambio aquella persona que tiembla ante Él se hace casa de Él. Amén. Sí, Señor. Al Creador no le mueve el lugar, ni la organización, ni los mejores materiales. A Él le mueve que su presencia te aterrorice. A Él le mueve que no puedas ni respirar delante de Él, que dependas de Él todo el rato. A Él le mueve eso. Y Él está dispuesto a hacer morada dentro de los hombres y mujeres de Dios que tiemblen ante Él. Amén. Por tanto, llegamos a la conclusión que el lugar no es lo importante, sino la gente que está en el lugar. ¿Estáis de acuerdo conmigo según los textos que hemos leído? Por tanto, el lugar es importante, sí, pero ¿por qué? Por la gente que habita en el lugar. Por tanto, la iglesia del Señor no lo hace el lugar, sino la gente. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Y aquí está: la gente que habita el lugar hará del lugar una casa, escucha bien, o una cueva. La gente que habita el lugar, el cual hace que sea una iglesia o no, la gente que habita el lugar y tiembla ante su palabra para que Dios esté en ellos y por ende en el lugar, hará que esto sea una casa de oración o una cueva de ladrones. ¿Casa o cueva? ¿Qué va a ser esto? ¿Casa o cueva? Hay que entender la diferencia que hay entre una casa y una cueva. Una casa y una cueva nada tiene que ver la una con la otra. Es completamente diferente lo que es una casa y lo que es una cueva.
¿Qué es una cueva? Según el diccionario, cavidad subterránea abierta de forma natural o excavada por un animal o por un hombre. Una cueva es un agujero, mis hermanos. Una cueva es un lugar oscuro. Una cueva no está diseñada por naturaleza para ser habitada. Las cuevas las habitan animales salvajes, serpientes, bestias que están acostumbrados a vivir en medio de la humedad, en medio de la naturaleza, en medio de la tiniebla. Una cueva no está diseñada, a no ser que venga alguien y la arregle, para ser habitada. Una cueva es un agujero. Según el griego, la palabra que se utiliza para cueva, escucha bien, viene a significar escondite. Y vaya si lo define a la perfección. ¿Por qué? Porque las cuevas oscuras y retiradas son el escondite perfecto para los ladrones y para los malhechores. ¿Cueva o casa? ¿Qué será? Escondite para los ladrones y los malhechores. ¿Qué hacían los malhechores después de robar, cometer un asesinato, cometer un delito? Iban a una cueva oscura a refugiarse para no ser capturados por aquellos perseguidores y poder disfrutar de su botín con alegría. Eso es una cueva. Se jactaban y disfrutaban del botín diciendo: en esta oscuridad, en esta cavidad de la tierra yo estoy a gusto. Cueva, lugar preferido de los malhechores y los ladrones. Pero qué diferente es una casa. ¿Qué es una casa? Según el diccionario, es construcción cubierta destinada, escucha, destinada para ser habitada. Amén, amén, amén. No es un agujero, no es una cavidad en una roca oscura y húmeda, lleno de animales. Es un habitáculo destinado para que la gente viva en ella. El término griego para casa, escucha bien, viene de la palabra griega oikos, que viene a significar familia. ¿Estás escuchando? Una cueva es un agujero que viene a tener relación con un escondite, pero en cambio una casa significa un lugar donde habitan las familias. Aleluya. Mientras que una cueva habitan toda clase de bandidos para esconderse y animales salvajes, en una casa habitan las familias del Señor. Un lugar donde el trato de Dios por los hermanos cuida del necesitado. Un lugar donde las familias públicamente se desarrollan y tienen un lugar de intimidad con Dios. No es un escondite para ladrones, es un lugar para las familias regeneradas del Señor. Casa o cueva, mis hermanos. Por eso mismo tenemos que saber bien la diferencia que hay entre una cueva y una casa. No vaya a ser que nos confundamos y creamos que vivamos en una casa cuando en realidad es una cueva. Tengamos bien definido la diferencia que hay entre casa y cueva. Porque por desgracia y últimamente parece ser que tenemos la mente y el paladar distorsionados y creemos que habitamos como familias en casas cuando habitamos como ladrones en cuevas. Jesús supo hacer bien la diferencia. La supo hacer bien, mis hermanos y mis hermanas. Dice Marcos capítulo 11, verso 15 al 17, dice, escucha bien. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús se puso en medio del templo y dijo, ¿casa o cueva? ¿Cuánto aprendemos de estos textos, mis hermanos? En primera instancia vemos que Jesús sabía bien
que el lugar lo hacía la persona y no la persona el lugar. Está claro que la connotación del templo no se puede comparar literalmente con el concepto de una iglesia local, pero para que me entendáis, el Señor Jesús sabía que el lugar hacía la persona y no al revés. Si os dais cuenta, dice, esto es casa de oración, pero ¿qué dice? La habéis hecho. O sea, destinado para casa de oración, pero vuestra conducta ha transformado el propósito del habitáculo. La habéis hecho de casa de oración a una cueva de ladrones. Jesús hizo alusión a un término que conoce muy bien y conocía muy bien el pueblo de Israel: cueva de ladrones. En Jericó, de Jericó a Jerusalén, todo aquel que ha estado en Jerusalén lo puede saber, hay una carretera estrecha que sube, estrecha, ahora ya es más grande, ¿no? Pero que de Jericó a Jerusalén y de Jerusalén a Jericó hay una carretera que sube y baja, la cual la custodian un montón de montañas a su alrededor, que está lleno de cavidades y de cuevas donde los ladrones se escondían. Y allí atacaban a la gente y se volvían a esconder. Por tanto, cuando decía cueva de ladrones, no se quedaron así el pueblo de Israel como diciendo, ¿qué dice este? Lo sabían bien, pero no solo por a efectos prácticos lo que estaba sucediendo en Jerusalén en el primer siglo, sino que estaba haciendo una alusión directa a dos profecías bíblicas. Haciendo alusión a Isaías 56:7, mi casa será llamada casa de oración, y a Jeremías capítulo 7 verso 11, donde dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Amén, amén. Y alzó la voz diciéndoles aquello que conocían, habéis hecho de la casa de Dios, de la casa de oración, una cueva de ladrones. ¿Y cómo no los iba a llamar así? ¿Cómo no los iba a llamar así? Utilizaban el atrio de los gentiles. Había un montón, en el templo de Jerusalén, había un montón para que me entendáis, de esplanadas abiertas que eran atrios donde se ubicaba la persona según su estatus y según su razón de servicio. Y la gente, José, pasaba por ahí cruzando como un atajo. Tengo que ir a la puerta de no sé qué, vamos a cruzar por aquí, como si fuera un paso. Como si tú cogieras, voy a cruzar por la plaza del ayuntamiento para llegar más rápido a la casa. Se hizo un paso vulgar y corriente, llevando utensilios, haciéndolo como si fuera una casa, una calle vulgar, el templo del Señor. Utilizaban ese atrio confabulados con el Sanedrín para extorsionar a todos aquellos que venían al templo de Jerusalén tantas veces al año para celebrar las fiestas del Señor. Robaban, mis hermanos, en la casa del Señor. Venían con la moneda extranjera de su tierra, y cuando venían resulta que el pago no se podía hacer con la moneda de su tierra. ¿Os acordáis? La ofrenda obligatoria y todo esto que estudiamos hace tiempo. Entonces, ¿qué habían? Cambistas. Y tú llegabas con tu moneda y te hacían el cambio, pero no te hacían el cambio para facilitarte el pago, te hacían el cambio para ganar dinero y llenar sus arcas. Resulta que ya se acostumbraron a no llevar animales propios porque siempre eran desechados. Los animales que uno traía, uy, este está mal, este tiene un pelo tal, este tiene un ojo no sé cuánto y este tiene una pierna quebrada. Entonces compraban los animales a quién, a ellos. ¿Y qué pasa? ¿Los vendían? Justamente no. Encarecían el precio de los animales, de los sacrificios, para hacer ganancia deshonesta con la casa de oración y la casa del Señor. ¿Cómo no los iba a llamar que estaban transformando este lugar en una casa de ladrones? Cueva de ladrones. Un lugar para Dios lo transformaron en un lugar para satisfacer la carnalidad del hombre. Por eso mismo Jesús no pudo soportarlo y los expulsó de allí. Volcó las mesas donde estaban los cambistas e hizo un azote de cuerdas. Probablemente el azote de cuerdas era expulsar al ganado del templo. Imagínense la escena. Nuestro Señor Jesús
el cual ama, el cual perdona, el cual abraza, el cual se acerca a todo aquel que tiene necesidad, gritando, tirando las mesas y echando al ganado de la casa del Señor. ¿Saben por qué no lo pudo soportar? Amén. ¿Saben por qué no lo pudo soportar? Porque el Señor soportó mucho. ¿O no? Amén. Lo insultaron, lo difamaron, le golpearon, le mesaron la barba, le pusieron una corona de espinas, le atravesaron las manos y los pies, se reían de él en su cara, lo traicionaban delante de sus ojos, lo abofeteaban y no abría su boca. ¿Qué ha cambiado aquí? ¿Por qué ahora no lo puede soportar y lo otro sí? No lo podía soportar porque no era una casa cualquiera. Era la casa de su padre. Amén. Era la casa de su padre. Juan nos revela algo que el Evangelio de Marcos no lo hace en este texto. En Juan capítulo 2, verso 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos, después de ver al Señor Jesús haciendo todo esto, lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Haciendo alusión al Salmo 69:9, cuando dice: porque me consumió el celo de tu casa. Muchos seguro que dirán que la conducta de Jesús fue exagerada, que la conducta de Jesús fue extralimitada. Parece ser que el amor de Jesús no fue tanto en ese día. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu comprensión, Jesús? Háblales, no te pongas así. Dios es amor. Pero no hubo enojo en su corazón, no lo motivó la ira, no lo motivó el enojo, no lo motivó la agresividad, ni el odio, ni el rencor. El celo por la casa de su padre lo consumía. Amén. No podía soportar que lo que su padre diseñó para que fuese santo fuera adulterado por muchos que lo quisieran corromper. Y Jesús, como Hijo de Dios, se vio en la responsabilidad de expulsar a aquellos que adulteraban con sus actos la casa de su Padre. Cuando lo acusaban a él no se defendía, pero ay cuando hablen de mi Padre. De mi casa decir lo que queráis, pero de la casa de mi Padre no permito que habléis ni hagáis. ¿Saben por qué cuando uno se moviliza y se mueve por algo? ¿Saben cuando uno se mueve por algo? Solo cuando le molesta de verdad. ¿Y saben cuando le molesta de verdad? Cuando lo siente de verdad. ¿Y saben cuando lo siente de verdad? Cuando ama de verdad. Amén. Sí, Señor. Te cuentan algo muy fuerte de alguien, de un tercero, que es sumamente fuerte y bueno, ahí está. Si puedes echar una mano, ayuda. Vale, ayudas, estás ahí, pero no hay un sentimiento que te brota por dentro, porque no va contigo. Pero que te digan algo de alguien que conoces. Que peguen a tus hijos en el colegio. Que venga alguien en medio de tu casa y ahí sí que te molesta. Imagínate que ves a tu hija pequeña como un hombre adulto le pegan un empujón y la tira para allá y la hace caer al suelo. ¿Te duele? Te duele. ¿Por qué? Porque amas, porque es tuyo. Pero en cambio ves a otro niño que lo empujan y te da rabia, pero te quedas ahí aguantas. Porque uno defiende lo que es suyo. Y uno se duele a raíz de cuánto ama. El Jesús volcar las mesas y expulsar a los que vendían es un cuadro perfecto para definir el amor que tenía por el Padre y por su casa. Porque es imposible, Iglesia del Señor, ser hijo de Dios y amarle y ver su casa como venden y comercian y no volcar mesas, hermanos.
sentirnos impasivos, sin celo y sin sangre en las venas, de ver cómo se corrompe la casa del Señor vendiendo y traficando con el Evangelio dentro de la iglesia, y uno permanecer sentado en una silla impasivo y sin dolor, simplemente es algo, no nos duele como nos debería de doler. Porque si nos doliera como nos tendría que doler, nos levantaríamos y tiraríamos las mesas. No por ira, sino por celo. Casa o cueva, ¿qué es lo que será? Este sitio que estamos abriendo, Iglesia del Señor, no lo definirá el cartel de la puerta, ni los 1000 servicios que realicemos. La manera que vivamos, tanto aquí dentro como allá afuera, determinará si esto es una casa o una cueva. Casa o cueva, ¿qué será? Tu persona en tu casa, con tu familia, tu ejemplo, tu testimonio, tu abnegación con el pecado, tu dejar atrás todo lo pecaminoso, tu celo por tu vida y la vida de Dios y tu vida en congregación, hará de este lugar una casa de oración. Pero si vivimos como impíos allí, aunque vengamos aquí y haya un cartel de iglesia cristiana, será una cueva con cartel. Porque lo que define lo que somos nosotros, hermanos. Y si nosotros vivimos por Él y para Él, Él estará aquí en medio. Amén. Cueva o casa. Muchos nos podemos llegar a creer, Iglesia del Señor, que vivimos verdaderamente en una iglesia habitada por Dios. Pero no te confunda el cartel, ni las alabanzas, ni las predicaciones. Escucho a Andy predicar, a mi pastor todos los días, no te confundas. Venimos y cantamos, no te confundas. Si tu vida no es una vida de Dios, aportarás cueva, no casa. Miren lo que dice este texto, que es mortal. Jeremías capítulo 3, verso 11 en adelante dice: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo, como diciendo, no te engañes con las palabras que vienen a tu mente y quizá te digan otros, que dicen, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejorarais cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieran al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramarais la sangre del inocente, ni anduvieseis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovecha. Dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, inciensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Y ahora hace una pregunta y dice, ¿vendréis y pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Como diciendo, ¿pero vosotros creéis que el cartel de la puerta va a cambiar vuestra naturaleza? ¿Vosotros creéis que podéis decir, templo del Señor, vivo dentro del templo del Señor y ya estoy libre? Dice el Señor en su palabra, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo, dice el Señor. Dios que escudriña el corazón, no ve el traje y la corbata del domingo, ni la Biblia debajo del brazo, ve si tiemblas ante su palabra. ¿Cueva o casa?
No nos engañemos, mis hermanos. Si en este lugar no se predica la bendita palabra transparente tal cual es, podemos equivocarnos, sí y amén, y lo haremos. Pero si no hay honestidad para predicar todo lo que es santo, a pesar del conflicto que pueda traer en medio de la congregación, si en este lugar no se extiende la mano a aquel que ha caído, si en este lugar no se vive en santidad, no será una iglesia del Señor, será una cueva de ladrones. La cual, ¿sabes lo único que servirá? Tener nombre. Soy de casa de David. Ya está. Nada más. Pero que el Señor nos arrebate el nombre, que vivamos en el anonimato, pero que Él tenga nuestro nombre presente en los cielos. Sí, Señor. Cueva o casa. El texto de referencia, y terminamos, mis hermanos, no quiero tardar más. El texto de referencia que hemos leído lo define a la perfección. Define a la perfección las cualidades de estas personas, de estos hombres y mujeres del Señor que habitan dentro de su casa. Dice, lo volvemos a leer haciendo énfasis y concluimos. Y los hijos de los extranjeros, escucha, que sigan al Señor para servirle. Y que amen el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo nombre y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos ante mi altar. ¿Quién son los que están en su casa y que convierten la casa del Señor en casa de oración, porque son hombres y mujeres que tiemblan ante su palabra? Aquellos que lo siguen, aquellos que lo sirven, aquellos que lo aman, aquellos que son siervos, aquellos que guardan su palabra y aquellos que guardan su pacto. Amén. ¿Estáis dando cuenta que no es aquellos que van al culto? Amén. Aquellos que se sientan en una silla, aquellos que ofrendan, aquellos que... No, hermanos, son aquellos no que se congregan, aquellos que viven. Amén. Esto es un lugar para los que viven, no para los que están muertos. La ventaja de este lugar es que los muertos de afuera ven al que vive y quieren vivir. Amén. Si nosotros vivimos en Él, los que están afuera verán en nosotros posibilidad de cambio. Pero en cambio, si somos una cueva, abriremos las puertas a aquellos que quieran refugiar su pecado y ponerse un cartel para poder seguir pecando con tarjeta de libertad. ¿Cueva o casa? ¿Qué será? Yo sé con todo mi corazón, y a cada uno de ustedes ya les voy conociendo bien, sé que anhelan con todas sus fuerzas que esto se transforme en una casa de oración. Amén. Que se transforme en un lugar donde el necesitado pueda venir a coger refugio en su palabra. Que se transforme en un lugar donde su palabra sea predicada de día y de noche. Y yo sé que no vamos a consentir nunca. Prefiero que se cierre antes que esto se transforme en una cueva. Amén, Señor. Sé que no yo, que soy el pastor, todos ustedes están por la labor de edificar esto sobre lo santo, sobre lo escrito, sobre lo que Dios demanda. Amén. Inclina tu cabeza con respeto al Señor. Alaba al Señor un minuto y dale gracias.